Buenas tardes. Vamos a dar inicio al panel titulado Educación en lenguaje claro y accesible, el reto de su incorporación a la enseñanza universitaria. Se trata, en efecto, de un reto crucial, de un desafío crucial que implica, como dice el resumen de la mesa, dos dimensiones comunicativas fundamentales. Por un lado, la de los alumnos como destinatarios de la formación universitaria, y por otro lado, la de los egresados como profesionales frente a la ciudadanía. El coordinador de esta mesa es el doctor Ricardo Rivero Ortega, catedrático de Derecho Administrativo y exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca y exrector de la Universidad de Salamanca hasta el año pasado. Y los participantes que nos acompañan son la doctora Silvana Ballarín, el doctor Leonardo Valencia y el doctor Jorge Vice. Haré una brevísima presentación de cada uno de ellos para luego ceder la palabra al coordinador, quien dirigirá las discusiones. La doctora Silvana Ballarín es doctora en Ciencias Jurídicas y abogada, y además ha desarrollado una carrera judicial en Argentina, y es directora del Observatorio de Lenguaje Claro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El doctor Leonardo Valencia, aquí a mi izquierda, es doctor en Literatura Comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona, es un creador literario de reconocida y amplia trayectoria y actualmente dirige el doctorado en Literatura de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Y por último, el doctor Jorge Vice tiene una larga carrera docente como profesor de literatura en la Universidad del Pacífico en Lima y en la Pontificia Universidad Católica del Perú en la misma ciudad. Además, el doctor Vice es representante de la Universidad del Pacífico ante la Red Panhispánica de Lenguaje Claro. Ha escrito y ha ofrecido cursos de corrección lingüística y comunicación efectiva a alumnos universitarios y a grupos diversos de profesionales, tanto en el Perú como en el extranjero. Creo que estamos ante un grupo de 3 panelistas realmente con un perfil sumamente interesante para la discusión que va a moderar nuestro coordinador, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias a nuestro presidente, el doctor de la Puente, presidente también de la Academia Peruana de la Historia, un reconocidísimo especialista en muchas de las cuestiones que se tratan en este congreso. Celebro la oportunidad de compartir con colegas tan prestigiosos como los que ha presentado nuestro presidente y de compartir con ustedes, que son también personas cultas, algunas ideas sobre la educación en lenguaje claro
y accesible y el reto de su incorporación a la enseñanza universitaria. Yo no voy a consumir el tiempo que se me ha asignado, sino mucho menos, porque creo que es muy atractivo el debate, compartir opiniones y conversar después. Así que voy a resumir mis ideas en 4 puntos. Después enviaré a la organización el texto escrito de mi ponencia y lo podrán consultar si alguna de estas ideas les resulta atractiva. Primera idea. Todo empezó con el latín. La universidad medieval no se preocupaba de que todas las personas entendieran lo que allí se decía. Al contrario, el latín era una lengua inaccesible para la mayoría de la población y, sin embargo, como lengua franca, permitía una movilidad internacional, permitía la consulta de los clásicos, permitía compartir ideas y requería un esfuerzo y una atención que garantizaba que las personas que se acercaban a las casas de estudio pues alcanzaran unos niveles de cualificación respetables. Bueno, esto es una suerte de provocación, el recordatorio histórico de los antecedentes de la universidad, y yo reivindico el latín. Recuerdo un libro reciente de un humanista italiano, ¡viva el latín! ¡Viva el latín! También donde nace la universidad, que es en Fez, Al-Qarawiyyin, según la UNESCO, la primera universidad del mundo, solo se estudiaba y se sigue estudiando en árabe clásico, que es una lengua inaccesible para la mayoría de las personas de ese mundo. Solo algunas personas muy cultas lo dominan en el nivel que les permite seguir estudiando en la Universidad de Fez, la primera del mundo. ¡Viva el latín! Cuando termina el monopolio del latín, en el caso de las universidades hispanas, se eliminan las prohibiciones de las lenguas romances y, segunda idea, todo se lo debemos a Nebrija. Quiero reivindicar a Nebrija. Nebrija, latinista, también normaliza el español y permite convertirlo en una lengua también universal, en tanto se enseñaba con su gramática en este lado del Atlántico y al otro lado del Atlántico, y utiliza todos los medios a su alcance en aquel tiempo, la imprenta destacadamente, para difundir sus ideas, vender sus obras, convertirse en un editor de gran éxito. Hay que releer la biografía de Nebrija, la de Martín Baños, excelente, y otras que han conmemorado su efeméride, y recordar que Nebrija criticaba los malos usos del latín. Ya se preocupaba por el buen uso del latín, muy maltratado, sobre todo por los abogados. Dedicó un libro excelente, Nebrija, a criticar los malos usos del latín y las oscuridades de los abogados. Tercera idea, la ampliación de las posibilidades de acceso a las enseñanzas de la universidad en una mayor universalidad de sus propósitos se produce en el siglo XX con la entrada de la mujer en la universidad. Eso es mucho más importante que el lenguaje claro, en mi opinión, y también la posibilidad de que las clases medias, que no tenían una formación tan culta, tan esmerada, tan cara, tuvieran la oportunidad de formarse. Entonces, hablamos de lenguaje claro porque la universidad ya no es un lugar elitista, reservado para hijos y después hijas de familias adineradas que se habían preocupado de darles la más esmerada de las educaciones a sus retoños, y el acceso al saber más reservado a las clases elevadas. Al siglo XX le debemos pues una masificación universitaria que es muy criticada. Todavía hay grupos intelectuales que añoran el elitismo minoritario de la universidad, si no medieval, previa al siglo XX, pero creo que eso supuso un progreso social y es relevante. Cuarta y quinta idea, para cumplir con mi compromiso de consumir la mitad del tiempo que se me ha asignado. Cuidado con la regulación del lenguaje claro y accesible en las universidades, porque ya nos han hecho callar con muchos pretextos. Y yo quiero reivindicar la libertad académica, porque si primero no podemos hablar de esto o de aquello porque le sienta mal a estos o a aquellos, y luego no podemos utilizar según qué palabras, porque son palabras malditas, porque van cargadas de un veneno histórico, de injusticia y de, en
fin, maltrato de grupos humanos que merecen todos los respetos, por supuesto, y después establecemos pormenorizados reglamentos de las universidades que digan que si un estudiante no entiende algo que dice un profesor, el profesor hace mal o la profesora se equivoca, pues cargamos este invento. Así que está muy bien, yo reivindico y defiendo, lo he hecho en Lima y luego aquí, el derecho a comprender el lenguaje del poder, pero quiero que la universidad siga llamándose alma mater. Viva el latín y no suprimamos ni las tradiciones, ni los ritos, ni un concepto cargado de significado, alma mater, aunque haya personas que digan que eso es latín, es antiguo, es heteropatriarcal y, por tanto, merece ser sustituido por cualquier ocurrencia. Gracias. Bien, disculpen esta provocación que inicia la mesa. Solo he optado por un truco pedagógico y retórico un tanto inadecuado para que recuperen el tono en la sobremesa y ahora tiene la palabra la doctora Silvana Valarín, que seguro que hace una intervención más ortodoxa que la mía. Muchas gracias, señor presidente, señor coordinador, porque bueno, son importantes estas intervenciones para poder debatir acerca si yo venía a plantear algo que tiene que ver más que nada con la práctica del lenguaje que utilizamos en los tribunales y me imaginaba una intimación a un hombre violento que tiene que irse del hogar redactada en latín. Entonces creo que a esto no te referías y que yo voy a reivindicar el lenguaje claro, pero en un aspecto que no es al que está haciendo alusión el coordinador, por supuesto, porque todo esto puede convivir, como bien decía. La experiencia, en primer lugar, voy a aclarar que yo voy a hablar de la Facultad de Derecho, no de lo que ocurre con otros tecnolectos. Me voy a referir al nuestro, al mío, al jurídico y dentro del jurídico más bien al judicial. Y mi experiencia, primero como alumna de la Universidad Nacional, yo me formé en la Argentina, no sé si tenemos tantas cosas de las que podamos estar orgullosos, pero una para mí es la universidad pública y gratuita que permite a muchas personas formarnos, que tal vez no podríamos haberlo hecho en universidades de costos inaccesibles. Así que quiero recordar a mi universidad. Y bueno, en mi universidad tal vez se moldearon generaciones de juristas en el uso de un lenguaje oscuro y a veces con cierta aspiración de sofisticación. Lo digo y recuerdo a algunos profesores, en particular los profesores de las prácticas procesales, los que nos enseñaban a decir cómo teníamos, no ya cuando hablamos de la teoría jurídica, sino cómo tenemos que redactar una demanda o una resolución judicial. Y en estas resoluciones, en particular lo que yo me dediqué toda la vida, que es el derecho de familias, donde no siempre hay otro abogado interlocutor, sino donde tenemos un destinatario que nos tiene que entender, porque si no se va la vida en eso, como es el caso de violencia de género u otros casos urgentes que se resuelven en los tribunales de familias. Sin embargo, estas prácticas procesales eran las que tenían los profesores que nos enseñaban a hablar con cierta oscuridad. Yo creo que yo sabía hablar muy bien, fui a un muy buen colegio y a escribir muy bien hasta que entré a la Facultad de Derecho. Se dio al revés, porque me explicaron que tenía que decir no lo que él está reivindicando, que lo entiendo y después lo debatiremos. Me parece una pavada decirle foja a la hoja. O sea, hay cuestiones que son arcaísmos inútiles. Entonces, que el juez sea vuestra señoría en un país donde vuestra no es un adjetivo que se utilice, o el acuo, en vez de decir la jueza o el juez que decidió, por ahí eran, por eso digo, una sofisticación innecesaria. Y bueno, y ahí fuimos aprendiendo a hablar de una forma que era tan oscura, y lo pueden ver con algunas sentencias argentinas, párrafos interminables, innecesarios,
que terminamos sin entendernos entre los abogados, no solo con la sociedad, tal vez sin entendernos entre abogados. Por supuesto, yo no estoy diciendo que el jurídico no haya un estilo, no exista un lenguaje, palabras específicas que utilizamos. Me refiero a que se tenga en cuenta la accesibilidad cuando el destinatario es el ciudadano, porque existe el derecho a la ciudadanía de comprender. Ya que tenemos que cumplir las leyes, al menos las tenemos que entender. Creo que esto obviamente es así. Entonces, para mí, el primer reto de la universidad, me olvidé que tenía un PowerPoint porque calentó tanto el ambiente el colega que ya no me olvidé de lo que quería hacer, pero mejor. El primer reto de la universidad, me parece, de la Facultad de Derecho, es que tenga en cuenta al alumno, claro, como destinatario del discurso de su profesor, pero también como emisor de un mensaje a la ciudadanía, porque también la claridad del pensamiento se manifiesta en la claridad de lo que escribimos. ¿Cuántas veces cuando estaba por hacer una sentencia yo sabía dónde iba, pero escribiéndola era cuando me aclaraba a dónde quería ir? Y cuando uno tiene claro el pensamiento, entonces es fácil dialogar con otro. Yo creo que tenemos que formar alumnos que en primer lugar entiendan a la ciudadanía, porque si no se da algo que se da muchas veces en el derecho, que es un conflicto simbólico, el que escribimos, porque ni siquiera el derecho a comprender, al derecho a comprender le precede el derecho a ser comprendido. Si no entendemos dónde está el conflicto, difícilmente lo podamos escribir en un escrito judicial, y mucho más difícil va a ser que la persona juzgadora pueda llegar a un acuerdo cuando en realidad el conflicto está velado por otro discurso. Entonces, la universidad tiene que tiene este reto de formar a profesionales que comprendan y que luego tengan un lenguaje claro, especialmente cuando está dirigido a la ciudadanía. Entre abogados sabemos que es diferente, seguro, en el derecho administrativo al derecho de familias. A veces en el derecho de familias no hay tiempo de buscar un abogado, hay que irse de la casa. Y ya no es bajo apercibimiento, porque el bajo apercibimiento no es entendido por sectores de la población excluidos. Hay que explicarles, si no, te viene a buscar la policía con ese lenguaje. Ahí ya ni siquiera estamos hablando con otro abogado. La universidad creo que está en deuda, y está en deuda porque no estamos así pese a la universidad, sino estamos así por la universidad y porque la universidad, al menos en mi país, no ha tenido, digamos, el suficiente celo en educar a los futuros abogados en este uso de un lenguaje claro y para los colectivos en situación de vulnerabilidad, además, más accesible aún. Cuando una persona viene a un tribunal en situaciones de extrema vulnerabilidad, tiene que ser comprendido y comprender incluso a la persona que está en la mesa de entradas, que también es un abogado. Entonces, porque en la Argentina la mayoría de las personas que trabajan en los juzgados son abogados. Entonces, creo que ese es un reto para la universidad de grado, y como hay ya muchas generaciones formadas en el viejo paradigma, de posgrado. O sea, incluir las currículas de grado y de posgrado algún punto relacionado al lenguaje en el que luego nos vamos a manejar. Pero la universidad, al final no toqué acá, creo que ya me estoy terminando, bien, voy bien. La universidad no es solo este tema de grado y posgrado, también tenemos los observatorios de lenguaje claro. Está acá también en Arequipa la doctora Tula del Moral, que es directora de otro observatorio de lenguaje claro que interactúa. La red panhispánica interactuamos los distintos miembros de la red en el país y con otros integrantes de la red. Entonces, los observatorios, la actividad de investigación, los grupos de investigación que hablan de lenguaje y proceso. No sé si gastar 5 segundos en tomarme un poquito de agua, pero
Bueno, ustedes tienen en España a la doctora Carretero González, que es una eminencia en el tema del lenguaje claro hace muchísimos años. Ella es procesalista, qué suerte, porque debe explicar muy bien a sus alumnos cómo escribir un escrito entendible. Pero también en todos los países de Latinoamérica empieza a haber grupos de investigación en las universidades, tareas de extensión. Me ha pasado que ya tengo mis dos primeros pupilos que me han pedido temas de lenguaje, porque por lo general los temas de las tesis históricamente en derecho son otros, no tienen que ver con el lenguaje, pero bueno, ya hay tesis de doctorado, de maestría, en la que los alumnos empiezan a animarse con este tema de lenguaje y derecho y de cómo garantizar lo que es el derecho humano a comprender. Entonces, las universidades están se están abriendo paso en un montón de cuestiones. También en la propia, digamos, dentro del ámbito de la universidad hacia adentro, la Universidad Nacional de Córdoba, la de Cuyo, tienen proyectos interesantes en este diálogo en lenguaje claro entre las propias instituciones de la universidad. Por ejemplo, la Universidad de Cuyo ha desarrollado su propia tipografía para que sea más clara. Cuando ellos editan libros de texto o libros de literatura, tienen dos tipografías elaboradas por sus propios profesionales. Eso también es claridad del lenguaje. Y me parece que las facultades de Derecho tienen que abrirse a la interdisciplina, porque tampoco nosotros sabemos cómo redactar, sino tenemos el auxilio de lingüistas, no solo de lingüistas, de psicólogos, cuando estamos hablando del lenguaje de niñas y niños o de personas con limitación de capacidad, ¿no? Donde la literalidad del lenguaje con la literalidad no alcanza, y también de diseñadores gráficos. Esto, yo me especializo en los textos de lectura fácil y dentro del lenguaje claro, y en esto es necesario tener en cuenta muchas miradas, porque hay una primera generación de lenguaje claro en la que uno trabaja a solas, una segunda que incluye la interdisciplina, y bueno, y en la tercera ya validamos los textos para que realmente esto sea todavía más claro. Pero me estoy yendo, estoy en los 9 minutos 50. Así que bueno, creo que yo fui hija de una universidad que me enseñó a hablar oscuro, y ahora estoy intentando convencer al decano de incluir alguna en la currícula. Me alegro de ser profesora de la Universidad Nacional de Mar del Plata y no de Salamanca, doctor, porque espero en el próximo congreso que esto ya sea una realidad. Gracias. Gracias, doctor Valenciano. Gracias, buenas tardes. Primero de todo quiero suscribir las palabras de Ricardo Rivero. Hay que defender esa libertad de la palabra en la universidad, de todo tipo de palabra. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. La verdad que hablar sobre el lenguaje claro en 10 minutos es lo más complejo y oscuro que hay. Voy a tratar de sintetizar algunas ideas. Yo creo que a estas alturas todos los que se han acercado al concepto del lenguaje claro lo tienen claro, que esta es una preocupación que viene del derecho y tiene una función muy importante. Ahora, ¿qué papel cumple la literatura? Yo me quiero centrar en el papel que tiene la escritura creativa y específicamente novela en las universidades. Pero antes quiero hacer un pequeño preámbulo porque estamos en el país de Mario Vargas Llosa y quiero poner un ejemplo muy concreto de lo que significa ser claro en una novela. Una de las grandes novelas de Mario Vargas Llosa, al menos la que yo más admiro, es Conversación en la Catedral. La palabra conversación, me invitaron a participar en el Instituto Cervantes en este diccionario Mario Vargas Llosa y mi palabra fue diálogo. Me habían puesto la palabra Iquitos, pero la rechacé porque aunque yo viví en Lima 5 años, nunca fui a Iquitos. Entonces pedí por favor que me dieran la palabra diálogo. Conversación en la Catedral, para quienes la recuerdan y para quienes no la han leído y van a tener el placer de leerla, es una novela que gira sobre una pequeña bisagra verbal, que es el verbo decir. Aparece aproximadamente 2.800 veces en toda la novela, en dos tiempos. En el tiempo pasado, dijo, y en el tiempo presente, dice.
El diccionario se subtitula Habitó las palabras. ¿Cómo habitó Mario Vargas Llosa las palabras? De una manera generosa, clara. Dio la palabra a los demás. Hay cientos de personajes en conversación en la catedral, y eso yo creo que es una muestra de que la novela puede, a través de la claridad de recursos muy claros como este de Mario Vargas Llosa, entrar a terrenos complejos. Yo creo que son dos conceptos que no hay que disociarlos. La claridad no significa estar alejado de la complejidad. Pero resulta que Perú tiene muchos más autores que Mario Vargas Llosa. Y no podemos olvidar que es el país de César Vallejo, es el país de Martín Adán, es el país de Blanca Varela, es el país de José Watanabe y es el país de Mario Montalbetti. Él está todavía con nosotros, ahora está en Buenos Aires, no en Perú. Mario Montalbetti es un gran poeta y lingüista, fue discípulo de Chomsky, que lleva haciendo no solamente una obra poética muy interesante, sino una reflexión sobre el lenguaje y sobre la poesía. Y lo traigo a colación, ya volveré a él, porque él ha sido un gran crítico de la novela, un gran crítico furibundo de la novela. Volveré a él. La escritura creativa. La escritura creativa ha tenido una presencia parauniversitaria muy importante en América Latina y en España. La tradición anglosajona la incorporó desde los años 30 y 40, desde el famoso programa de Iowa de escritura creativa, después pasó a Stanford y a Princeton, y más o menos para los años 50 ya estaba en varias universidades norteamericanas. En el Reino Unido recién entró en 1970 con el programa de la Universidad de East Anglia, que abrió Malcolm Bradbury y Angela Carter. Uno de los alumnos brillantes de esa maestría de escritura creativa es nada más y nada menos que Kazuo Ishiguro, el Premio Nobel de Literatura, que quienes lo conocerán recordarán que es un autor diáfano en su lenguaje, pero no menos complejo en sus novelas. Francia ha sido más reacia. Francia todavía cuesta mucho, no entra bien en los programas universitarios, y en el ámbito de la lengua española, en América Latina y en España, esto se empezó a introducir aproximadamente por el año 2000, comienzo de los 2000, en las universidades, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Sevilla, la Pompeu Fabra empezó el 2008. En mi universidad, en mi alma mater, la Universidad Autónoma de Barcelona, yo abrí un programa de escritura creativa que no era una maestría, era un programa de formación continua, el 2005, ¿no? Acá en Perú, la Universidad Católica lo empezó el 2019 y la de San Marcos tengo entendido que fue un poco antes. Yo le pedí a Agustín Prado de la San Marcos que me diera el dato exacto del año, pero no me lo llegó a pasar, pero empezó un poco antes. Es decir, es un fenómeno relativamente reciente, ¿no? Yo creo que ya pasó la época en la que se discutían mitos o temores sobre la escritura creativa, que si la inspiración no se enseña, o que no es posible enseñar a escribir, o que los resultados de esas escuelas es la sobreproducción y la uniformidad estilística y temática. Miedos y temores que fueron superados de la misma manera que se superaron a esos miedos que ocurrieron con el paso de los manuscritos a los libros impresos en la época de Gutenberg, ¿no? Lo cierto es que la formación en escritura creativa ha reactivado el acercamiento a los estudios literarios, y en muchos casos son estos estudios de escritura creativa los que han permitido que estas crisis de las carreras de literatura y de las maestrías de literatura puedan contar con alumnos y puedan salir adelante, ¿no? Además, que ocurre algo interesante. Permiten incorporar a personas que no han tenido necesariamente una formación literaria y que son profesionales de otros campos. Mi maestría, la maestría de Literatura y Escritura Creativa que dirijo en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, permite que la cursen estudiantes que vienen del derecho, de la arquitectura, de psicología, de medicina, de informática, de muchas otras. Son personas interesadas en escribir literatura y aportan, o los estimulamos a aportar, desde sus propios campos de experiencia. Señalo esto porque la situación de la literatura respecto al lenguaje claro y accesible siempre será problemático. Quiero sacar a colación un debate que ocurrió entre 1976 y 1977 por una polémica de un artículo de Primo Levi titulado Sobre la escritura oscura. Javier Cercas en el discurso inaugural mencionó algo que había dicho Levi, pero yo quiero añadir algo más. Giorgio Manganelli, otro gran escritor italiano, lo replicó en un artículo titulado Elogio de la escritura oscura. Levi criticó la oscuridad y Manganelli la defendió.
No me extiendo en esta primera polémica porque la abordo ampliamente en mi breve ensayo incluido en el último número de la Crónica de la Lengua Española 2025, titulado Novela clara, mundo oscuro. Pero sí quiero remarcar la sorprendente sensibilidad de Manganelli para percibir el trasfondo de la escritura de Primo Levi, dando a entender que la claridad no significa calma, ni simplificación, ni sencillez. 10 años después, Manganelli volvió con otro artículo sobre el mismo tema, tristemente unas semanas antes del suicidio o accidente de Primo Levi, donde insistió que en la literatura no puede existir la claridad. A pesar de esto, Manganelli habla de la claridad de Petrarca, por ejemplo, y dice que es una claridad que convive con la cualidad más secreta y específica del lenguaje, la complejidad. Y es aquí donde entra la novela y donde vuelvo a Mario Montalbetti, a este gran poeta y lingüista peruano, discípulo de Noam Chomsky, le dirigió su tesis, que no solo que está haciendo una de las obras poéticas más interesantes, como mencioné, en lengua española, sino que está reflexionando como pocos sobre la poesía, y en esta reflexión ha atacado a la novela con argumentos complejos. En algunos no le falta la razón, una cierta frivolidad de ciertas novelas, un descuido en la riqueza del lenguaje, pero sobre todo por una inevitable preocupación desde la poesía que no está atada ni condicionada al significado, la referencia y la visibilidad mimética. Resumiendo, como supuestamente lo estaría la novela, para Montalbetti la novela que se somete al mundo pierde su entidad en el lenguaje. Pero es bueno que en el lenguaje haya reservas de oscuridad necesaria. Pero esa misma crítica advierte que aunque la novela necesite de la claridad, eso no significa que ella no esté embebida de complejidad, como advirtió Manganelli. Y creo que lo apasionante en los procesos de la enseñanza de la escritura creativa es poder señalar al escritor principiante que lo que a veces ha escrito de manera oscura no necesariamente comunica complejidad, sino todo lo contrario, transmite confusión y no despierta ningún entusiasmo en el lector. ¿Recuerdan ustedes en la segunda parte del Quijote cuando se le menciona una de las tachas o reproches a la primera parte, que fue la inclusión del relato del curioso impertinente? El mismo Cervantes se autocriticó y hace que el mismo Don Quijote diga que el autor, Cervantes, no fue sabio y que su historia, cito, tendrá necesidad de comento para entenderla. Esta alusión a la oscuridad del estilo culterano, que requería un comentario para su comprensión, la replica inmediatamente el bachiller Sansón Carrasco, diciendo que la historia del Quijote no necesita comentario, porque, cito, es tan clara que no hay cosa que dificultar en ella. Los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran. Y finalmente, es tan trillada y tan leída y tan sabida de todo género de gentes que apenas han visto algún rocín flaco cuando dicen, allí va Rocinante. La cualidad de ver. Muchas gracias. Gracias al doctor Valencia. También hasta ahora los participantes están ajustándose escrupulosamente al tiempo. También se lo pedimos al doctor Viese, que tiene la palabra. Muchas gracias. Trataré de cumplir. Señores y señora de la mesa, señores, señoras. Creo que ahí está, perfecto. La reciente publicación en 2024 de la Guía Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible resultó un acontecimiento singular. La guía es un instrumento útil para profesores y alumnos de lengua española y aún más para todo hablante atento. Todos pueden encontrar en ella sistematizado un conjunto de descripciones y recomendaciones lingüísticas que buscan favorecer la claridad, la precisión, la economía expresiva y el acceso amplio. Así, se completa la tradicional orientación académica hacia la corrección y sobre todo la ejemplaridad idiomáticas con aspectos elocutivos y expresivos, o sea, se enriquece la perspectiva gramatical con la lógica y la pragmática. ¿Puede la guía aprovecharse en el aula?
pensamos que sí, ciertamente. La guía propone un conjunto de temas que se tratan o se han tratado en el bachillerato español o en los primeros años de universidad en países hispanoamericanos. Puede constituirse en un apoyo y un instrumento de referencia permanentes. No obstante, es posible sacarle aún más provecho. Para lograr adaptar la guía de lenguaje claro y accesible a la dinámica de los cursos universitarios, sobre todo los formativos, convendría agrupar los temas incluidos en ella en categorías que permitan una aproximación más ejecutiva, por no decir experiencial o pragmática. Para ello convendría repasar la teoría de los saberes lingüísticos de Eugenio Gosheriu, 1921-2002. Su aplicación al contenido de la guía nos permitirá evaluarlo y sugerir recomendaciones. Un mínimo de conocimiento del metalenguaje gramatical debería garantizarse en los profesores y sobre todo en los alumnos. Tenemos otra diapositiva. En varios textos suyos, ¿sí? Sí, otra más, por favor. Sí, una más. Ahí está. En varios textos suyos, Gosheriu sostiene que el lenguaje es actividad. Reconocemos el lenguaje porque la gente habla. La actividad lingüística puede presentarse en el nivel biológico, neurológica o fisiológicamente. Se presenta también culturalmente como saber. Aunque aparezca unitariamente, es posible distinguir tres tipos de saberes lingüísticos. El saber hablar o saber elocucional, que corresponde al nivel universal del lenguaje, el saber hablar una lengua o saber idiomático, que corresponde al nivel histórico del lenguaje, es decir, a las lenguas, y finalmente el saber hablar una lengua en una situación específica o saber expresivo, que corresponde al plano individual o de los discursos concretos. Aunque no se trata de un listado exhaustivo, pero sí uno representativo, pues incluye la mayoría de los temas. Hemos identificado 65 temas en la guía. De ellos, 20, por favor, la otra, 20 corresponden al plano elocucional, 40 al idiomático y 5 al expresivo, tal como se muestra en esta figura. Extraeremos algunas consecuencias de estos resultados en la siguiente sección. Si se nos permite, podríamos definir sintéticamente, muy rápidamente, la claridad así. La claridad es una competencia por la cual un contenido concebido y expresado por un hablante es comprendido rápida y cabalmente por un oyente, o comprensor, como se dijo en la segunda convención de lenguaje claro y accesible. Todas las excelencias elocucionales, idiomáticas y expresivas se orientan a reforzar esa competencia. Por eso, de todas las posibles, se ha seleccionado esta, la claridad, para referirse al conjunto. Con propiedad se dice precisamente lenguaje claro. Y en relación con lo registrado anteriormente puede observarse lo que sigue. La guía se centra en el saber idiomático, tal como se verifica en la figura 2. El saber elocucional está también representado, pero en menor proporción. El expresivo en mucho menor proporción. No es necesario buscar una paridad de los saberes, pero sí sería valioso incluir algunos temas vinculados sobre todo al saber elocucional, que contribuirían de manera importante al objetivo de la claridad del texto. Enumeramos algunos que no hemos encontrado en la guía: la identificación de anacolutos, la recomendación de redactar oraciones bajo el modelo sujeto-predicado, también circunstancia sujeto-predicado, la recomendación de colocar el complemento más breve más cerca del verbo, el controlar el número de palabras por oración, la identificación de la macroproposición del texto, la idea general, la elaboración de secuencias temáticas para verificar la coherencia textual, la identificación del género del texto, etc. En relación con el saber idiomático, que está ampliamente representado, quizás convendría considerar también al quetantismo, el qué tan
en lugar de cuán. Finalmente, una de las excelencias expresivas es la variedad, el no repetir los mismos términos o términos de la misma raíz. Cuenta para la claridad, porque la repetición distrae o aburre. Creemos que resulta útil la separación de las excelencias expresivas en función de los saberes lingüísticos, según Eugenio Cocherio. Permite ubicarlas en su debido nivel. Resulta útil también concebirlas como valores, en su dimensión axiológica, y juzgar los ejemplos concretos según sean excelentes, suficientes o deficientes. Todo ello no corresponde propiamente a la guía, pero sería una contribución relevante para la aplicación didáctica de esta. Deberíamos crear un corpus de ejemplos e intentar que las excelencias se definan de la manera más precisamente posible. Lo más cercano de la experiencia de la lectura o de la redacción consuetudinaria es el manejo de textos reales. Por ello, para el trabajo de aula, lo más adecuado es solicitar análisis y juicios a partir de la lectura de ellos. Correspondientemente, se deberá solicitar la redacción de textos reales. Esta recomendación didáctica es especialmente pertinente si se trata de cursos de lenguaje claro para profesionales de derecho o de administración. Será conveniente también acopiar un corpus de textos de diversas profesiones y actividades para complementar los de derecho y administración. Se ha aprovechado la guía solamente en lo relativo al lenguaje claro. No se han considerado ni el apartado de ortografía ni el de lenguaje accesible. Podría ser que determinado grupo solicite una asignatura de ortografía. Con ese se podría trabajar solo la ortografía siguiendo el orden de los temas de la guía. Solo convendría asegurarse de que se están manejando textos reales. Sin embargo, lo que parece más factible es que los temas ortográficos surjan de la dinámica textual, del análisis y de la producción. Así, la guía mantendrá su condición de manual de referencia simplemente. Quizás convenga que la asignatura de lenguaje accesible sea una asignatura aparte. Con más ejemplos, con más casos, podría seguirse en el orden de temas que propone la guía. A continuación, presento un texto en el que paulatinamente pueden ir descubriéndose los temas de lenguaje claro que convendrían a una clase introductoria, a una primera clase o a una conferencia de divulgación. Lo amarillo corresponde a un tema, lo verde a otro, etcétera, tal como podemos verlo en el esquema que reproduzco a continuación. Hay un esquema. Ahí está, ¿no? De la estructura del texto, la coherencia, la idea general, la macroproposición, ¿no?, que es igual a esta, una secuencia temática, que en el caso del texto era una cronología, una separación muy clara de ideas generales e ideas particulares, lo que podríamos llamar un texto analizante, puesto que la idea general o las ideas generales están antes que el resto, que las apoyan más bien. Luego, la cohesión, hay conectores, hay marcadores de discurso, de manera bastante moderada también, porque la hipertrofia de conectores es también un verdadero problema cognitivo, ¿no? Y también hay referencias como anáfora, catáfora, elipsis. Luego, es un texto muy fácilmente legible, comprendedero, podríamos decirle. El compresor lo adquiere o lo comprende muy rápidamente. ¿Por qué? Porque hay una división muy clara de sujeto y predicado y el sujeto está muy bien identificado en cada parte. Hay incisos, pero podrían justificarse. Luego se respeta más o menos, hay una oración en que no, la recomendación de 30 palabras por oración, y luego una recomendación que es evitar la abundancia de nexos, puesto que los nexos suponen una inversión cognitiva y por lo tanto atentan contra la fluidez.
Y luego hay algunos errores de preposiciones, ¿no? Por ejemplo, dice es uno muy distinto al que existía hace apenas 50 años, yo diría distinto del que existía apenas 50 años. Y luego una falsa concordancia cuando se dice, por ejemplo, 3 áreas claves. Claro, eso podría ser discutible, pero yo considero que se trata de una posición y por lo tanto 3 áreas clave y no de un adjetivo. No hay necesidad de la concordancia. Muchas gracias. Gracias. Bien, gracias de nuevo también al doctor Riese. Toda vez que nos hemos ajustado al uso de la palabra, creo que tenemos la oportunidad de conversar con los asistentes, personas cultas y dominadoras de este tema, que pueden formular preguntas y después los participantes en la mesa podemos responder y entrar en nuestros debates intensos, si se nos da la oportunidad. Así que tienen ustedes la palabra si quieren ejercer ese su derecho ahora. ¿Hay alguna intervención? No lo habremos conseguido. Bueno, el doctor Salvador Gutiérrez, por favor. Muchas gracias. El doctor Riese, al análisis que ha hecho de la guía panhispánica, que bueno, las estudiaremos y trataremos de añadir las correcciones, incluso las concordancias. Bien, creo que en esencia era una guía, es una guía hecha bastante, no era el libro de estilo, que ya tenía bastantes más páginas, más posibilidades, etcétera, pero lo que se trataba era de hacer una guía orientada para los nuevos caminos en los que se empeña el lenguaje claro, vamos a ver. Y por otra parte, pues se trata también de profundizar, ver los fenómenos que están configurando, que están debajo del lenguaje claro. Creo que es de enorme importancia. Las aportaciones que usted ha hecho las tenemos en cuenta. Don Salvador. Muchas gracias. No es ninguna corrección. Bueno, son añadidos. Todo es mejorable. Pues se le cuento un secreto. Está hecha en un mes, así que sí. Se le puedo. Lo que sí quisiera volver un poco a lo que aquí en España casi fue el origen. La comisión que creó el gobierno Zapatero en un programa de modernización del lenguaje jurídico, creó una comisión y esa comisión redactó un programa pequeño de 30 y tantas páginas en las que no solamente hablaba del derecho a comprender, sino del derecho al lenguaje claro, evidentemente, sino que además ponía el cascabel al gato, trataba de poner el cascabel al gato. Es decir, trataba de orientar qué es lo que hay que hacer, cómo se debe hacer para tratar de conseguir que el lenguaje claro. Y una de las recomendaciones para los profesionales precisamente era la recomendación universitaria. Decía, los estudiantes cuando llegan a la Facultad de Derecho se encuentran con textos que son difícilmente comprensibles, con todos los defectos que Silvana ha aludido y que de alguna manera no tienen una capacidad de tener asignaturas, de tener textos, de tener correcciones para que se escriba el lenguaje claro. Todos estamos de acuerdo en que la oscuridad en algunos ámbitos es absolutamente necesaria. Es decir, la oscuridad es absolutamente necesaria en poemas determinados, pero es absolutamente, posiblemente necesaria también el nivel técnico. Hay una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta, es que cuando un médico habla a otro médico, es normal que hable en términos técnicos. Cuando un médico habla a un enfermo, no es normal que hable en términos técnicos. Y ahí es la adecuación, es donde se juega la batalla de la claridad y de la importancia. Por otra parte, aquel documento recomendaba, es decir, introducir asignaturas de corrección lingüística, de redacción,
recomendaba también que en los temas de oposiciones, en las oposiciones, se valorara también la capacidad del jurista, ya sea legal, de juez o fiscal, de saber expresar adecuadamente todos sus pensamientos para que fuera un lenguaje claro. Hablaba también de premios de reconocimiento a los lingüistas, a los juristas, que se hubieran destacado por su claridad. Ellos siempre se decía allí que la claridad no estaba reñida con la precisión, etc. Yo creo que ese documento es un documento que hay que rescatar, y rescatar evidentemente, hacer que evolucione, porque de alguna manera ahí están sentadas las bases. Creaba también, a su vez, una comisión presidida por la Real Academia Española en la que participaran todos los decanos de las facultades de Derecho. Es decir, había un flujo de ideas prácticas de las que apenas se habla, pero que creo que son muy importantes. Muchas gracias. Gracias. No, en relación a lo que decía Salvador, pensaba, porque parece que el debate implicara posiciones diferentes y creo que no son tan diferentes, que habría que distinguir, parafraseando a Nino cuando hablaba de anomia boba, por decir, no el que quiere hacer una revolución, sino el que incumple la ley, porque sí, que también hay una oscuridad boba, que es la oscuridad que no nos lleva a ninguna parte, y se ejerce por ahí en el diálogo con el ciudadano, que no tiene nada que ver con el lenguaje técnico en el que pueden hablar dos profesionales o un alumno y su profesor. O sea que el tema de la claridad a veces se puede interpretar como una simplificación innecesaria. Yo lo que defiendo es la claridad para evitar esa oscuridad boba, que es la que siento que me han enseñado y que no suma nada, como dos cuestiones diferentes. Gracias. Bueno, yo creo, gracias por su comentario. Me gustó mucho las palabras del doctor Vice. Yo creo que además del tema de la claridad también hay una cuestión de elegancia y de musicalidad. Por ejemplo, en el tema de la novela es un género que su teoría, o sea, tiene poco tiempo. La poesía es la que siempre se llevó los siglos de preceptiva y de estudios. Entonces, por ejemplo, insisto mucho en el tema con mis alumnos, cuando vemos teoría, la teoría narrativa se ha vuelto muy compleja, la narratología es muy compleja, pero yo siempre les digo a mis alumnos, y hablo en el ámbito del lenguaje técnico, les digo, ustedes saben lo que es una analepsis, lo que es una prolepsis, lo que es un nivel diegético, pero no utilicen esas palabras cuando hagan una crítica o la presentación de un libro. Escuchar la presentación de una novela donde alguien que nos hace un análisis narratológico es la cosa más espantosa que hay. Entonces yo le digo a los alumnos, no digan analepsis, digan retrospección, no digan prolepsis, digan una anticipación, no digan nivel diegético, digan plano narrativo. Es decir, es tan rico nuestro lenguaje que inclusive en el plano técnico, si tenemos un oído un poquito mayor para la poesía y el lenguaje, tenemos palabras hermosas que ya lo dicen, pero ese alarde de lo oscuro innecesario no sirve para nada, ¿no? Pero soy médico. Entonces parecería un extraño en el paraíso, pero vengo porque estoy muy interesado en la disertación de la doctora Silvana. El lenguaje claro y accesible es una preocupación muy grande ahora en la medicina, pero desde hace muchos años, por una razón muy elemental. Esta situación de no usar el lenguaje claro, de tener lenguaje encriptado, con jerga médica, con términos abstrusos que nadie comprende, sino apenas el médico y a veces mal, ha llevado a que los profesionales del derecho comiencen a decir que la medicina es inhumana, deshumanizada. Y a veces es el único criterio que toman para calificar a un médico de deshumanizado.
Entonces es muy importante para mí, como profesor universitario y como formador de muchachos, futuros médicos, de que su lenguaje sea claro, muy claro, cuando están con un paciente. Por supuesto que entre colegas se pueden hablar maravillas entre ellos, pero eso no es el objetivo de la universidad. La universidad está con el alumno. Y el lenguaje toma una situación muy importante todavía, porque un médico atiende a un ser humano que por primera vez conoce. Ese ser humano le abre su espíritu y le cuenta muchas cosas que a nadie podría contar. Entonces, esa entrega del paciente no se corresponde con el lenguaje que debe tener el médico para él. Así que, doctora Silvana, estoy muy impresionado y muy agradecido por sus términos. Me va a servir para seguir fastidiando a mis colegas de la Facultad de Medicina, pero también de Derecho, porque a veces vengo a la Facultad de Derecho a participar un poquito en Medicina Legal, el curso ese. Entonces, la felicito, doctora Silvana, le agradezco mucho por todos esos términos que los llevo como un mensaje muy claro para mí. Yo te quería decir que es muy importante para los médicos por el tema del consentimiento informado. Me acordaba de la sentencia de la Corte Interamericana Poblete-Vilches con Chile, en la que precisamente este señor, bueno, que termina muriéndose, una persona de la tercera edad, se interpreta que no existió un consentimiento informado para las prácticas médicas, ¿no? Y también me parece muy bueno que los médicos que realmente también están preocupados por esto. Yo doy clases de una maestría de medicina legal, así que a veces hacemos acting de cómo un médico le comunica un diagnóstico a un paciente. A mí me toca ser del paciente en ese caso, y es interesante, incluso la interpretación del silencio, cuando el paciente se calla, pero no porque entendió, sino porque por ahí está tan agradecido que lo atendieron gratis en un hospital que no se anima a decirle que no entendió. Entonces, estas cuestiones que tienen que ver por ahí con cuestiones de países como la Argentina, como muchos países de América que tienen grandes sectores de la población excluidos del sistema en general económico, hace que tengamos que tener más cuidado todavía en ser comprendidos para no violar derechos humanos y ser condenados después por los tribunales internacionales. Otra petición de palabra, por favor. Buenas tardes, Claudia de Chile. No quiero ponerle más calor al ambiente porque ya hace calor en Arequipa, pero para devolver un poco la conversación y el diálogo, creo que en la investigación en lenguaje claro, hace mucho ya dejó atrás el pensar que los latinismos son la complejidad del lenguaje jurídico. La verdad es que la investigación cualitativa y cuantitativa, reciente incluso del uso de terminología especializada, no influye de manera preponderante en la complejidad del discurso jurídico como sí lo es la redacción. Por lo tanto, creo que las universidades, y coincido y felicito la propuesta de Silvana, pueden hacer mucho. En el caso de la escuela que yo hago clases, tenemos incorporado el tema del lenguaje jurídico claro dentro de la formación, siguiendo un poco lo que señalaba la intervención anterior, ¿verdad? Queremos abogados excelentes que se comuniquen con los abogados, que hagan informes en derecho maravillosos, pero también que sepan comunicar el saber jurídico a las personas que no son expertos. Así que felicitaciones al panel también. Peticiones de palabra en este lado del auditorio. Bien, buenas tardes. Quien les habla, docente universitario de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, en el área de español. Felicito a cada uno de los expositores y en este congreso tengo una gran preocupación, y sobre todo con el tema que se está exponiendo el día de hoy. Yo enseño en las facultades de Medicina, en las facultades de Derecho, en las facultades de Ingeniería, y
en estas facultades se ha reducido la enseñanza del lenguaje a un solo curso. Y en ese curso de uno solo que hay en estas facultades, hay que enseñarles al alumno a hablar, leer y escribir y comprender en 14 semanas. ¿Y por qué? Porque Minedu ha ordenado y ha dispuesto de que en los colegios no se enseñe eso porque ya no va. Solamente hay que enseñarles a hablar, que hable nada más. Entonces, ya no se escribe tampoco porque ahora todo es pegar. Entonces, mi preocupación es cómo incorporar el lenguaje claro a estos estudiantes en estas facultades cuando realmente vienen de la secundaria con una pobreza léxica dentro de nuestro idioma. Hablé en varias reuniones con el señor rector y vicerrector y dicen hay que incorporar más docentes y si no hay, bueno, que se dicte pues la asignatura, ¿no? Y que encontré ahora último que se está dictando el curso de lenguaje por docentes que no son del área. Entonces eso prácticamente ya entra a mayor preocupación. Y ahora pues termina este congreso y yo me voy preocupadísimo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y veo que en otros países sí se está avanzando muchísimo. Dejar de lado el lenguaje oscuro para entrar al lenguaje claro. Yo todavía no he entrado ni al lenguaje oscuro. Gracias. Sí, gracias por su intervención, porque creo que centra… no hay ningún cuestionamiento de la necesidad de que los profesionales se dirijan a las personas a las que atienden en un lenguaje inteligible. La cuestión es, el objeto de esta mesa es el lenguaje en la educación y qué nivel debemos exigir a los futuros profesionales, ¿no? Y usted ha apuntado una cuestión de primer orden que es cómo los niveles educativos anteriores a la educación superior no hacen suficiente esfuerzo en la comprensión lingüística y en las capacidades de redacción, de lectoescritura de los estudiantes. Y creo que ese es un asunto de gran importancia en relación a esta mesa, porque cuando llegan a la educación superior, si no saben expresarse ni de palabra ni por escrito, pues no lo van a poder hacer, como usted bien ha dicho, ni el lenguaje oscuro ni el lenguaje claro, porque es un problema de capacidades. Entonces, gracias por… Y hay otra palabra pedida, sí. Gracias. Bueno, mi nombre es Abel Morales, soy estudiante de la carrera de Literatura y Lingüística acá de la Universidad Nacional de San Agustín. Y bueno, como sabemos, hay mucho el campo de la sociolingüística, que es prácticamente el contacto de la lengua, ¿no? con sociedades. No solamente ver las variaciones a nivel temporal, a nivel de sociedades, a nivel de una persona, incluso niveles geográficos, ¿no? Pero viendo este tema, ¿no? del lenguaje claro, me viene bastante a la mente también la terminología o el uso de modismos, ¿no? Inclusive de jergas a nivel social, y hasta qué punto yo puedo preguntarme, ¿no? Hasta qué punto el nivel profesional interviene en el uso de las mismas. Obviamente no estoy diciendo, ¿no? que vayamos a hablar con pura jerga, puro modismo, pero hasta cierto punto ese mismo uso de palabras tiene su peso a nivel social. Y por ejemplo, a nivel de la literatura, el uso de modismos, jergas, tiene bastante peso, no solamente a nivel descriptivo de las personas, sino a nivel social, a un nivel cultural. Entonces, mi pregunta más va respecto a este manejo, ¿no? del lenguaje oscuro que usualmente el profesionalismo abarca, y hasta qué punto y de qué manera interviene el profesionalismo para censurar, digamos, este tipo de palabras o el manejar este tipo de expresiones que hasta cierto punto inclusive ayudan a ser más claros en aspectos que tal vez cuestan a veces explicarse uno mismo, y acude ante estas palabras para poder expresarse de manera mejor, de manera más clara, obviamente, ¿no? Entonces, esa va mi duda, ¿no? Sí, es una pregunta interesante, pero yo creo que hay que tener presente en algo, y voy a dar un ejemplo muy concreto. Si no se tiene la palabra clara, se tiene el contexto. Mira, en el caso, por ejemplo, de una novela, a veces hay
ciertos coloquialismos, ciertos términos específicos de un novelista. Entonces, a veces no hay que sobreexplicar. La sobreexplicación es un problema en literatura. Entonces, cuando hay que utilizar un término específico para no sobreexplicar, todo viene en torno al contexto. Por ejemplo, el poner marcas, el poner cosas que de pronto tienen una identificación específica, si uno contextualiza debidamente, la palabra oscura se puede volver clara. Entonces yo creo que es muy importante el saber contextualizarlo. La palabra no está sola, es un ritmo, tiene una música, y eso yo creo que es importante. Una debida contextualización puede aclarar una palabra oscura. Yo quería seguir en la misma línea para decir que normalmente, por ejemplo, el autor puede estar hablando en un registro y evidentemente los personajes pueden estar perfectamente hablando en otro registro, ¿no? El autor puede ceder la palabra al personaje y el personaje puede hablar en la jerga que efectivamente quiera, ¿no? Con más o menos oscuridad. Y quiero decirte también que la creación lingüística es absoluta y hay creación en todos los registros, no solamente, digámoslo así, en el registro coloquial o informal. También hay creación, muchísima, evidentemente, en el registro culto. Y a veces ocurre que existen cruces entre, por ejemplo, lo geográfico y lo culto. Te menciono dos. En el Perú se dice, por ejemplo, alturado. Alturado para algo que tiene determinado nivel, una persona que se comporta de manera correcta, como un señor, etc., ¿no? Es una persona alturada, ¿no? Es lenguaje culto peruano, digamos. Y existe también, y curiosamente, la palabra festinar, que no sé si los abogados en Argentina conozcan, pero acá se dice festinar. Se trata de comerse trámites, ¿ya? Dispensar de trámites para que el acto se haga mucho más rápidamente y a veces probablemente mal, ¿no? Con algún propósito. Y viene, curiosamente, del festina lente, es decir, del apresúrate lentamente. Entonces, se toma el festina y empiezan a derivarlo, y es un cultismo peruano, ¿no? O por lo menos, no sé, José, ¿tú tienes idea del ámbito? ¿No? Yo lo he escuchado toda la vida, ¿no? Toda la vida lo hemos escuchado. En el Congreso a cada rato. Muy bien. No este Congreso, ¿ah? Sí. Bueno, gracias. Quería saber en qué sentido, digamos, el lenguaje claro realmente el Estado lo va a promover, porque, como sabemos, al Estado o muchos políticos les interesa que todo sea más oscuro para poder engañar a la gente, ¿no? O sea, para poder fácilmente caigan sus mentiras, no dominan ni la lógica. Inclusive en el Perú, bueno, en la zona en que estoy, en lo que he visto, los profesores tampoco tienen el nivel para enseñar el lenguaje claro. Entonces, ¿hasta qué punto podemos solucionar ello con solamente una guía o alguna estrategia adicional? En este caso, como autoridad que estoy en mi universidad, quisiera que nos apoyen en esa idea, ¿no? Al menos. Gracias. Ricardo, no sé si... ¿Usted le va a responder? Ya, entonces yo quisiera comentar lo que el profesor ha dicho. Recuerdo, y creo que fuiste tú, Ricardo, en la convención, que dijiste que el índice para saber que una ley era medio tramposa era efectivamente su oscuridad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ya tienes una medida, o ya tiene usted una medida para juzgar. Cuando no se entiende adecuadamente, cuando hay oraciones que abarcan 3 páginas, sin puntos, con comas, etcétera, ya sabes que hay ahí algún tipo de mala intención, ¿no?
Esto que decís que, claro, tiene que ver con la voluntad política, ¿no? Que a veces hay una voluntad política de oscuridad para no garantizar derechos o para violar derechos humanos. Entonces, hay un librito de una autora española que se llama Silencio Administrativo, que se refiere a eso. Ella, muy bueno, Sara, bueno, no me acuerdo. Mesa. Hay una persona, ella lee en el diario que se garantiza, supongamos, a las personas sin techo de una asignación y le dice a la señora que pide fuera de su casa por qué no lo solicita. Y claro, bueno, cuando decide ayudar se da cuenta que el Estado propone lo que después no va a cumplir, como si supiera que no va a hacerlo. Entonces le pide que denuncie un domicilio a una persona que vive en la calle. Y todo el tiempo nos hace ver en esto que es kafkiano, 100 años después, más de 100 años después, cómo el lenguaje del poder es oscuro para hacer todo lo contrario a la garantía de derechos que tiene que ser. Pero en el sistema americano tenemos la Corte Interamericana que ya ha condenado a muchos estados, a los nuestros, al tuyo, al mío y a varios otros, a México, a Guatemala, por el lenguaje con el que se dirige a los ciudadanos y la forma como se violan derechos. O sea que lo único que tenemos es que reclamar. Y para eso estamos los abogados. Sí, bueno, por alusiones, efectivamente yo sostengo que allí donde hay una oscuridad en el lenguaje del poder, tenemos un indicador de una mala intención del poder que no quiere ser controlado. Pero también defiendo que no se obliga a los ciudadanos a expresarse con plena claridad, porque la oscuridad, la expresión del ciudadano les permite protegerse. Y en el caso de la creación literaria, yo recuerdo al premio Nobel albanés, Ismael Kadare, que escribió una novela maravillosa, El Ministerio de los Sueños, que era una crítica maravillosa, certera de la dictadura de su tiempo, y los censores no fueron capaces de detectarlo porque lo ponía en un marco histórico. Entonces, para protegerse del poder, el poder va a querer que los ciudadanos se expresen con claridad, porque las técnicas masivas de trazabilidad contemporáneas permiten el control si no se utilizan esos recursos literarios. Lo que debemos es exigir que el poder, quien impone su autoridad y controla, sea controlable. No debemos exigir que los controlados sean controlables, porque es decir, el lenguaje claro, en mi opinión, no es un absoluto universal. No debe ser un absoluto universal. Debe ser según y para qué, ¿no? Con perdón. Por favor. Muchas gracias. Bueno, no sé si se escucha. Bueno, quería agradecerles, excelente la ponencia. Yo también soy profesor de la Universidad de Lima. Enseño Derecho Marítimo, Derecho del Comercio Internacional, además de en la Facultad de Derecho, también en Negocios Internacionales. Y me cuesta un poco voltear la tuerca cuando le dicto a los alumnos de Derecho o a los alumnos de Negocios Internacionales que no tienen formación jurídica. Pero no se pensaba, me parece fabuloso esto de la guía, también lo interesante que sería, no sé si lo esté pensado ya, de introducir en estos cursos de destreza jurídica, donde se enseña expresión oral, donde se enseña redacción, a emplear el lenguaje claro. Yo entiendo que nosotros nunca vamos a poder dejar de leer a Celso, a Ulpiano, y que el latín lo llevamos en el ADN, ¿no? Así como el derecho mercantil también está lleno de anglicismos. Y una cosa es cómo escribimos nosotros, ¿no? Redactamos lo que llamamos doctrina, y cómo podemos transmitir, por ejemplo, en resoluciones, en laudos, en cualquier acto administrativo donde el poder interviene, una manera de transmitir, ¿no?, lo que queremos decir de forma que se entienda bien y que lo pueda entender cualquiera. Entonces, sí, de hecho, yo saludo nuevamente, los saludo a ustedes, los felicito a todos los que han intervenido en la guía. Y nada, es una inquietud nomás de mi parte. Muchas gracias. Sí. Creo que tenemos un minuto más. Yo soy de la Academia Boliviana. He sido docente de Derecho en los Estados Unidos por muchísimos años y ahora trabajo en México. He regresado a nuestra región. Y claro, nosotros hemos tenido la preocupación por el plain English por muchísimo tiempo.
y realmente celebro lo que se está haciendo en nuestra región con el lenguaje claro, pero tenemos tantos problemas nosotros en nuestro sistema jurídico y no caigamos en la trampa de pensar que simplemente con lenguaje claro vamos a aclarar las cosas. Una gran observación. ¿Es la última intervención? Sí, presidente, tiene usted la palabra para cerrar y cierra el presidente. Gracias. Bueno, hay algo que me hizo reflexionar bastante usted. Disculpe, no recuerdo su nombre. ¿Usted? Yo soy estudiante de educación en lengua y literatura. Entonces, me ha interesado bastante en el transcurso de estos días todo este asunto del lenguaje claro. Y aunque siento que es una pregunta algo tonta, puesto que hace un momento usted, el coordinador, ha mencionado algo acerca de que el lenguaje claro no es universal. Sin embargo, yo cuando me comunico con mis estudiantes y durante mi preparación me están pidiendo que yo tenga un lenguaje claro con mis estudiantes, pues me voy a dedicar o estoy destinada a la educación básica, no a la educación superior. Entonces, yo quisiera saber si cuando ustedes hablan de lenguaje claro, están hablando del mismo lenguaje claro o que yo pienso que más bien es básico con el que yo me voy a dirigir a mis estudiantes en el futuro. Eso. Bueno, yo cuando he dicho que no creo que el lenguaje claro tenga que ser un absoluto es porque en algunos contextos puede que la claridad ponga en riesgo a quien comunica sus mensajes, y también creo que hay conceptos que obligan a un esfuerzo mental en los estudiantes universitarios y que ese esfuerzo mental forma parte de su formación. Bien, cuando he defendido, es decir, los estudiantes de cada una de las disciplinas tienen que aprender conceptos como los que ha utilizado el doctor Viese, el doctor Valencia, la doctora Silvana también, nuestro presidente en el área de Historia los conocerá, yo en el área de Derecho. Entonces, yo no voy a renunciar, y creo que ningún profesor ni profesora universitaria nunca renunciaría a exigir a sus estudiantes que comprendan y manejen conceptos complejos. Bien, porque estamos hablando de educación superior. Otra cosa es que tengamos la obligación, y estoy de acuerdo con usted, en que los aprendan con la mayor facilidad posible. Pero si no nos exigimos ese esfuerzo, no estamos, creo yo, haciendo nuestro... Porque yo no estaba hablando de la relación del abogado o del médico con su... Estaba hablando de qué le debemos obligar a aprender o que debemos ayudarles a aprender a los estudiantes universitarios. Y tienen que aprender conceptos complejos, porque si no, no van a poder resolver problemas sociales complejos, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos hemos excedido en el tiempo. El presidente cierra la sesión. Bueno, solamente quisiera agradecer a los ponentes, agradecer también a los participantes por las preguntas tan interesantes en torno a un tema que constituye efectivamente como se ha dicho aquí, ¿no? Un reto y un desafío, ¿no? Sobre todo en lo referido a la enseñanza universitaria, aunque ha habido comentarios vinculados también a otros niveles, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, y para ser cumplidos con el horario, pues damos por terminada esta mesa. Gracias. Arequipa, ciudad de tradiciones y de gente laboriosa, será el escenario del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española. Reflexionaremos sobre un idioma que une y hermana. Nos reuniremos del 14 al 17 de octubre, aquí en Arequipa, para celebrar nuestra lengua. El escribano de Cabildo, Oquilca Camayoc. Una ilustración que pertenece a la nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala. Es la inspiración del logo del 10º Congreso Internacional de la Lengua Española de Arequipa, CILE Arequipa. Representa el paso de las culturas andinas, que eran orales a la cultura letrada, la cual se inició en el Virreinato del Perú
durante el siglo XVI con la llegada de la lengua española y la escritura alfabética. El documento del año 1615, de más de 1000 páginas y 398 ilustraciones, fue dirigido a rey Felipe III de España. Guamampoma, considerado el primer cronista de raíces indígenas, solicitaba una reforma del gobierno virreinal. Pluma, tintero, hojas, un rosario y un hombre de vestimenta inca concentrado en su escritura. Simbolizan el mestizaje y la interculturalidad, que son uno de los ejes del Congreso Internacional de la Lengua Española de Arequipa, CILE Arequipa. 10º Congreso Internacional de la Lengua Española, Arequipa, Perú, 2025. Arequipa, ciudad labrada por su gente laboriosa con el material surgido de las entrañas de sus volcanes. Ciudad de arraigadas tradiciones y protagonismo cívico en la historia del Perú. Ciudad que crece y se transforma, uniendo los desafíos del porvenir con las huellas de su historia viva. Por primera vez, esta ciudad, ejemplo de integración creativa entre culturas, será el escenario para reflexionar sobre el patrimonio y los retos de nuestro idioma común. La lengua española. Un idioma que se nutre del mestizaje y la interculturalidad. Así será. Y gozosos diremos, es mi patria el globo entero. Hermano soy, del indio y del ibero. Un idioma que puede expresar mensajes de forma clara y accesible. Tan clara como el agua. Un idioma que seguirá evolucionando junto a las culturas digitales y la inteligencia artificial, y que podrá acercar a los más jóvenes al notable escritor que nos convocó para decirles, anunciándoselos con enorme alegría, que la próxima reunión tendrá lugar en mi tierra natal, en la ciudad de Arequipa, que estoy seguro va a recibirlos a todos ustedes con los brazos abiertos. Aquí nos reuniremos para celebrar nuestra lengua como un idioma que incluye, une y hermana. Aquí compartiremos historias, experiencias y anhelos. Aquí, donde el mestizaje se encarna en su gente y su arquitectura, crearemos un espacio para debatir y proyectar nuestro idioma hacia el futuro. Aquí, en Arequipa. Décimo Congreso Internacional de la Lengua Española, Arequipa, Perú, 2025. Arequipa, ciudad de tradiciones